propias células, de nuestros propios tejidos, basta una sola para que mute y se convierta en algo que ya no pertenece a nosotros y que acaba consumiendo a su huésped, o sea, acaba matándonos. Entonces, imagínense todo el potencial que tiene esa célula. Y por eso es que de alguna forma mórbida podemos decir que el ser humano, al buscar evolución, al buscar em, longevidad, más bien, al buscar longevidad, cada vez queremos ser más longevos, de alguna forma mórbida, estamos buscando tener cáncer, ¿no? Porque mientras más años tengamos, más posibilidades de tener cáncer. Ahora sí, entonces decíamos, ¿el cáncer es una enfermedad o son muchas? Son muchas, ¿no? Entonces algo importante es que ustedes sepan que nuestro cuerpo humano está formado por billones de células. Ya vamos a ver cuántos billones. En condiciones normales, estas células humanas se van a formar y se van a multiplicar para formar nuevas células. Cuando estas células de forma normal envejecen o se dañan, mueren y se reemplazan por otra cosa. Entonces, cuando este proceso se sale de control, una célula muta y origina células hijas similares a ella, entonces es cuando surge el cáncer. ¿Qué quiero decir? Que de cáncer hay miles de enfermedades. Por eso es que el cáncer no es solo una enfermedad, son un grupo heterogéneo de enfermedades que, ojo, tienen en común la proliferación anormal y desordenada de células, cada una con un comportamiento distinto, con un comportamiento clínico distinto y que tiene la capacidad de hacer metástasis. ¿Quedó claro? Sí, Ok, entonces, algo importante, como dice la presentación, es que el tratamiento del cáncer no solo se va a limitar a un tratamiento quirúrgico. Ay, perdón, estornudé, sino que es mucho más que eso, ya que esta se basa en que no solo van a tratar a un paciente con fines o tratamientos al tumor, sino que tienen que consolidar su tratamiento integral. O sea, si su paciente es un paciente que tiene dolor, darle tratamiento para el dolor. Si su paciente es diabético, tratamiento para diabetes. O sea, tienen que saber de todas las ciencias casi para poder tratar a un paciente oncológico. Y no solo eso, sino que ya decíamos, es la ruptura no solo del ambiente biológico, sino como entidad biopsicosocial, porque el hecho de que tengamos tantos pacientes con cáncer, ¿qué creen que pase con la sociedad? ¿Qué impacto biopsicosocial tiene el cáncer? ¿Alguno de ustedes ha tenido familiares con cáncer? Seguro que sí. Ujú. Entonces, el ambiente biopsicosocial, ajá, dime. Ok. Y sí, afecta, es una afección biopsicosocial. Como bien lo dice su compañera, por ejemplo, si hablamos de lo biológico, pues obviamente el paciente está teniendo dolor, está sometiéndose a tratamientos de quimioterapia. Afortunadamente ya muchos tumores son curables. Estamos en una época donde tenemos tasas de curación muy altas que nunca se habían obtenido. Entonces, esa parte es buena, pero pasar el proceso es difícil. Y no solo para el paciente, y no solo en su ambiente biológico, sino también psicológico.
Y para la familia, pues hay una ruptura, o sea, se convierte en algo complicado no solo para el paciente, sino también el miedo que se refleja a la familia. Entonces, lo difícil que tiene que hacer, como dice su compañera, acoplarse, los cuidados. Para el paciente económicamente a veces hay que dejar de trabajar, depende del estadio, pero si están en quimioterapias, la mayor parte de las veces dejar de trabajar, entonces el ambiente económico también se modifica y vienen una serie de problemas también políticos y sociales en donde hay más gasto a la nación, hay pacientes a los que hay que bueno, hay que invertir mucho en salud, hay pacientes en los que hay que invertir también en el ambiente psicológico, entonces hay un montón de cosas que se desencadenan a partir de una enfermedad que aparece con nosotros y que durante los siglos hemos logrado mejorar las sobrevidas, hemos logrado la calidad de vida, hemos logrado un montón de cosas, pero no hemos llegado al punto en donde obtengamos una curación sin efectos secundarios. Entonces, eso es en lo que tenemos que trabajar y que les toca a ustedes que son más jóvenes, a los doctores que vienen y que tienen que involucrarse y entender qué es el cáncer y saber cómo podrían mejorar, hacer investigación, un montón de cosas que hay en adelante. Ujú. La que sigue, por favor. Entonces, oiga, niños, ¿y a qué hora es su otra clase? ¿Tienen hoy? No, ya no. Ah, No. perfecto, para que yo me pueda seguir lo que sea necesario. Ya, entonces. En la oncología médica, bueno, y otra cosa, si de pronto me dicen, doctora, quiero descansar 5 minutos, con confianza, ¿eh? Si quieren, descansamos entre cada modulito 5 minutos o 10 para que ustedes también vayan al baño o lo que tengan que hacer, ¿sale? Entonces, en la oncología, bueno, entonces la oncología médica tiene su verdadero origen en el siglo XIX, pero bueno, vámonos más atrás. Empecemos con pensar que ustedes me digan si bueno, si creen que el ser humano es el único que tiene cáncer. ¿Creen No, que los seres vivos tienen cáncer? sí, ¿Por los demás qué? organismos también. Pues porque también tienen eh, división celular. Por lo tanto, pues también puede haber errores en la misma. A ver, ¿quién más me dice? Pues yo también creo que sí, pero, o sea, que sí pueden tener también cáncer otros seres, pero no sé, no he visto un animal, no sé, un gato o algo así como que tenga cáncer, yo en lo personal, pero pues sí creo que sí pues, podrían tener. ¿Alguien más? Yo creo que sí, la mayoría de mamíferos así pueden tener cáncer, pero hay animales que tienen como factores genéticos protectores y creo que no lo desarrollan, según había leído. Ok, muy bien. Entonces, si yo les digo que el problema del cáncer es una célula en replicación, entonces ustedes tienen que imaginar que todo aquel ser que tenga una célula tiene potencial para tener cáncer. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se ha visto que muchos animales pueden tener cáncer, ¿no? Obviamente están en ciclo celular, em, hay un montón de cosas. La cosa es que, ¿por qué no se mueren todos por cáncer? ¿Ok? Ok, por ejemplo, se ha documentado que los elefantes tienen gran cantidad de P53 y el hecho de que tengan este P53, como ya sabemos y vamos a ver más adelante, suprime al cáncer. Entonces, aparentemente, estas células resultantes de la acumulación de las mutaciones genéticas en los elefantitos son detenidas por este P53, a diferencia de nosotros que no tenemos tanta cantidad de P53, y es que el P53 desempeña el papel fundamental en regular los mecanismos de reparación del DNA y suprime, por lo tanto, el crecimiento celular descontrolado.
Entonces, el hecho de que tengan esta interacción regulada entre el ciclo celular de una célula mutada que es detenida por un P53 o conocido bien como guardián de genoma, entonces impide que los elefantitos mueran por cáncer. Ahora hay otros animales, los perritos, todos. La verdad es que todo organismo que tenga una célula es potencial de tener cáncer. Ahora, las plantas, ¿cuál es la peculiaridad de las plantas y el cáncer? Ustedes, algo que quiero que también ustedes hagan es que recuerden que como médicos son investigadores y eso se nos ha olvidado a todos. Por eso es que yo creo que la medicina se ha estancado un poco, porque estamos dando tratamientos, nos estamos enfocando en subespecializarnos, pero no estamos tomando las medidas básicas de todo, que es la medicina desde del primer nivel de atención que requiere mucha atención de todos nosotros y que ahí detendríamos muchas enfermedades que quizás en algún momento, si eso se ampliara en salud pública y todo esto, no tendríamos cáncer en etapas avanzadas y a lo mejor no tendríamos que usar quimioterapia. Entonces, a veces hay un montón de cosas que dependen de esa parte. Y por otro lado, de la investigación, que la hemos dejado de lado. La verdad es que en México prácticamente no hay investigación, digo, no hay fondos, hay un montón de cosas, pero recordemos que la investigación es lo más importante. De hecho, algunos de sus compañeros han ido a investigación de onco y eso es muy bonito porque ustedes tienen que saber que pueden llegar a buscar alternativas de tratamiento y para eso se necesita investigación y que no lo dejen de lado, tomen cursos de investigación, de cómo hacer tesis, todo eso les va a servir en adelante. Luego, ¿qué otra cosa? Entonces, las plantas, ¿creen que las plantas tienen cáncer? Sí, yo digo que sí. ¿Y por qué no mueren? Casi Yo nunca creo que matan, no. pero tiene células. Es que nunca he visto una planta que muera así como por algún crecimiento raro. O sea, a lo mejor hay unas plantas que se ven raritas, así de que van creciendo medio raro, pero no, no por eso se mueren. Ok, ¿y por qué crees que no? Quizás porque ¿Qué nunca tiene han la sido, planta que no tienes tú? porque no se realiza la metástasis en ellas. Muy bien, ¿por qué? No sé si sea más la parte de que, pues, si una parte está mal, como que podría decirse que se seca o se elimina y pues ya crece algo nuevo, pero sin el cáncer. Acuérdense que lo que tienen ellas que no tenemos nosotros, ¿qué nos diferencia celularmente? Muy importante, que tienen pared celular, no tienen membrana, tienen una pared que es muy gruesa y que además tiene la capacidad de regenerarse. Nosotros, si nos sale un tumor en el brazo, no nos vamos a regenerar, nos lo tienen que cortar en algunas ocasiones. Pero una planta cortan el pedazo y se renueva. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia, que ellas tienen la capacidad de renovarse y de eliminar esa tumoración. ¿Ok? Por eso es que si ustedes estudian un poquito de qué pasó con las plantas en Chernobyl, van a poder entender cuál es el mecanismo por el que ellas detienen el cáncer. ¿Ok? Otra vez, sean muy... Investigue, o sea, el médico tiene que preguntarse y no solo con el paciente, sino en todo su medio ambiente. Antes los médicos eran, en la antigüedad, justo en el siglo XIX, cuando surge la oncología, eran médicos, astrónomos, físicos, pintores. Entonces, no dejen de lado la creatividad, no dejen de lado la investigación. Es importante porque ustedes tienen que plantearse en su paciente, ¿qué le está pasando? No aprendan libros, aprendan a su paciente. ¿Qué le está pasando? Tiene dolor de estómago, además evacuaciones con sangre, además, bueno, el dolor epigástrico, se irradia hacia el lado izquierdo, además ya tiene tos, entonces tienen que ir imaginando ese cuerpo humano, qué le va pasando y por qué lo tiene y por qué le pasó esto y se le van las transaminasas. Ah, entonces sí está en epigastrio la lesión y seguramente está obstruyendo, se le va la bilirrubina directa. Ah, bueno, está ictérico.
Entonces, pregúntense por qué todo, por qué un síntoma, por qué un signo, por qué a esa edad, qué le puede estar pasando a esa edad. Entonces, no dejen de lado la parte de investigación que tienen que tener ustedes como médicos. Ustedes ya solo por ser médicos van a ser investigadores. Cada que un paciente les llega, tienen que investigar qué le pasó y qué tiene y qué le pueden dar. ¿Ok? Entonces, no lo olviden. Bueno, entonces aquí tenemos otra diapositiva en donde nos dice que la oncología es una subespecialidad médica y de hecho no solo es una. La oncología se basa en un tratamiento multidisciplinario y un abordaje multidisciplinario. ¿Qué, qué oncólogos conocen que hay? ¿Qué subespecialidades de oncología hay? Porque es una rama de la medicina, la oncología, y esta en cuántas se divide. ¿Qué necesitan ustedes para tratar un paciente oncológico? ¿Qué subespecialidades necesitan? Lo de radioterapia y cirugía también. Ok, Bueno, también radio, hay ojo, ginecología. ¿cuántos tipos de radioterapia? Dos, pediátrica y la de adultos, ¿ok? Entonces, otra vez, son un montón de ramas. Luego, el ginecólogo, ¿ok? Ese es solo de adultos, pero es gineco-oncólogo. ¿Qué más? ¿Y ese que ve? Obviamente mama, cervicouterino y ovarios, ¿ok? ¿Qué más? Hematólogo también. Mm, ay, sí y no. Ok, el hematólogo es que ahora ha cambiado. Ok, los hematólogos ven leucemias, es lo único, leucemias y algunos linfomas, ¿ok? Pero hay algunos que se forman como hemato-oncólogos, por ejemplo, hemato-oncólogo pediatra, pero el oncólogo pediatra trata, o sea, estamos formados para tratar leucemias y linfomas también. Entonces, la verdad es que es un poquito complicado poder dividirlos, pero hasta hoy hay algunos hematólogos que todavía tratan leucemias y linfomas y tienen mucha experiencia. Entonces, ok, sí, hematólogo, pero entonces sería hematólogo pediatra y hematólogo de adultos. ¿Qué más? El oncólogo, oncólogo pediatra, oncólogo de adultos, oncólogo quirúrgico, oncólogo quirúrgico pediátrico y de adultos. Y ya de ahí hay un montón de subespecialidades. Por ejemplo, el oncólogo quirúrgico puede derivarse a cabeza y cuello, o puede derivarse a mediastino, o puede, bueno, tórax, o puede derivarse a un montón de cosas. Y se están olvidando de la cabeza. Entonces, neurocirujano, neurocirujano de adultos y neurocirujano pediatra. Y a veces tiene que estar involucrado un otorrino y también hay subespecialidad en otorrino oncológica, dermatología para dermato-oncología. Entonces, eh, hay un montón de subespecialidades y tratamientos multidisciplinarios. Necesitan al psiquiatra, psiquiatra para pediatras, necesitan al nutriólogo, nutriólogo pediátrico, nutriólogo de adultos, que tienen subespecialidades en oncología. Entonces hay un montón de ramas que son necesarias para poder tratar a este paciente de manera multidisciplinaria. La que sigue, por favor. Entonces, por eso decimos, otra vez, si tienen la oportunidad de leer El emperador de todos los males, ahí viene justamente por qué lo menciona como una enfermedad clonal evolutiva, pero es un término amplio que está utilizado para aludir a todas las enfermedades. Antes decíamos que más de 100 enfermedades diferentes, pero la verdad es que son muchas más porque cada una de sus células tiene capacidad de generar un cáncer que puede surgir de cualquier tejido del cuerpo, de cualquier célula, tanto de las embrionarias, o sea que imagínense, o sea, desde una célula embrionaria hasta una célula madura. Entonces, imagínense el potencial o la gama de tumores que podríamos tener de esto.
y que crecen de manera descontrolada y desordenada para nuestro cuerpo, sobrepasando los límites habituales e invadiendo partes adyacentes del cuerpo. ¿Qué capacidad tiene un tumor benigno de un tumor maligno? Ya lo vamos a ver, pero ¿qué diferencias podría tener? ¿Qué creen que hace un tumor benigno? ¿Qué hace el cáncer que no hace un tumor benigno? La metástasis, ¿no? Esa es la principal. Tiene la capacidad, y el libro del emperador de todos los males dice que tiene la capacidad de generar su propio santuario y una vez que ya no está cómodo en ese santuario porque no le parece suficiente, tiene la capacidad de generar o crear nuevos santuarios a su voluntad, en donde quiera. No hay una regla de dónde hacen metástasis los tumores. Porque tienen diseminación, tenemos dos vías, pueden ser linfática o hematógena, y no hay predilección por alguna. Pero por esta diseminación, el mismo tumor puede decidir en dónde presentar un sitio de metástasis. Puede ser un sitio habitual o un sitio no habitual. Entonces, la que sigue, por favor. ¿Dudas hasta ahí? Si voy muy rápido, me dicen otra vez. Todo bien, doctora. Ok, entonces ya decíamos cuál es la importancia y el impacto de estudiar oncología, y es que la oncología es un problema de salud global, de salud pública global, ya que el cáncer es la segunda causa en muerte en el planeta. Entonces, ¿cuál creen que sea la primera? Yo había leído que es la cardiopatía isquémica. Ok, entonces ustedes me tienen que decir, depende. Siempre, siempre piensen, depende. ¿De qué, doctora? De si es pediátrico o es adulto. Entonces, si es adulto, ¿cuáles son las principales causas de muerte? Pues sí, crónico-degenerativas, entre ellas justamente la cardiopatía isquémica. En los niños, ¿cuál creen que sea? El cáncer, ahí sí, ¿no? No, bueno, si estás bien, pero por enfermedad. Es la primera causa de muerte. Acuérdense que en salud pública tienen que decir causa de muerte global o causa de muerte por enfermedad. Entonces, la causa de muerte global, ¿cuál sería? ¿Por qué se mueren los niños? Leucemia. Ese es cáncer. Por enfermedades infecciosas, Eso ya pasó. Eso fue en el siglo pasado. Se morían por herpes o Neumonía. por infecciones respiratorias. Casi siempre los niños son muy sanos, entonces, ¿qué creen que si no es, o sea, no mueren por enfermedad? ¿Por qué creen que mueran? ¿Por accidentes? Accidentes es la número uno. Entonces, es un problema de salud pública. El cáncer, en segundo lugar, a los accidentes, global. Y la primera causa de muerte por enfermedad de niños entre 5 y 19 años. Y en el adulto es la segunda causa de muerte, ¿ok? Tanto por enfermedad como global. Y bueno, afecta a más de 32 millones de personas en el mundo y se prevé que incrementen hasta un 70% en los próximos 20 años. El impacto que tiene es que una de cada tres personas que estamos hablando ahorita tiene cáncer o está desarrollando cáncer y no lo sabemos. Y que además, desafortunadamente, el cáncer no es prevenible. Ya lo platicábamos la vez pasada. Desafortunadamente, la mayor parte de los casos de cáncer no es prevenible. Por lo tanto, nos tenemos que fundamentar en un diagnóstico preciso y oportuno que nos permita disminuir las toxicidades por bueno, por el tratamiento oncológico y salvar la vida del paciente. Ok, ¿dudas hasta ahí? Si hay alguna duda, me dicen, me detengo y regreso, ¿ok? La que sigue, por favor. Entonces decíamos, bueno, el impacto es el sufrimiento físico y emocional, de ahí que dentro de nuestro temario tengamos que hay que estudiar al paciente en la parte biopsicosocial también, y algo que no nos enseñan en medicina y que ustedes tienen que aprender es a dar malas noticias.
¿Sale? El dar malas noticias nos afecta a todos y no solo el cáncer afecta al ambiente biopsicosocial familiar, sino también a los médicos. O sea, el hecho de que des malas noticias, pues no crean que es algo fácil para nosotros. O sea, es el estar del lado del escritorio en donde le dices a una familia que su familiar tiene cáncer y que sabes a lo que se van a enfrentar y la empatía que eso produce porque somos seres humanos, independientemente de que seas médico y lo veas diario, sigue doliéndote la pérdida de algún paciente o el sufrimiento de algún paciente porque somos seres humanos, ¿no? Entonces, en esa parte, el impacto que tiene, pues también es importante en el ambiente biopsicosocial médico. ¿Por qué? Pues porque ganarle, ustedes ahorita que van a estudiar cáncer, se van a dar cuenta que ganarle al cáncer no es cualquier cosa, le estamos ganando a una célula inmortal y que el hecho de que ustedes le ganen les da una adrenalina muy bonita, pero también perder da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que es la enfermedad más mala de todas, ¿no? Y que tiene gran potencial y que están luchando contra una célula inmortal. Entonces, la verdad es que ganarle al cáncer por eso requiere un tratamiento de tantas subespecialidades, porque requiere el involucro de todos estos pacientes. ¿La que sigue? Ok, esperamos que ingresen sus compañeros. Todavía no llega su compañero, ¿verdad? ¿O ya llegó Alan? Me parece que todavía no. Ok. Cuando no logren llegar, también hay que avisarme así, aunque sea por un mensajito, ¿sale? Sí, Y doctora. también, o por lo menos a su jefe de grupo. ¿Por qué? Porque ahorita con todo lo que hay en la calle, la verdad es que siempre es importante que vean que todo esté bien, ¿sale? Y que generemos red de apoyo todos para saber que todos estamos bien. La que sigue, por favor. Ok, entonces, ¿qué hace el oncólogo médico? Ok, el oncólogo médico lo que hacemos es tratamos al paciente desde primera instancia, de que llega, vemos que hay una sospecha de cáncer y entonces hacemos el diagnóstico en específico, le hablamos a las subespecialidades que necesitamos, por ejemplo, si es un tumor en la cabeza, le hablamos al neurocirujano para que tome biopsia, si es un tumor en otra parte, bueno, dependiendo, porque también si es un tumor óseo, pues el ortopedista de tumores óseos. Mm, si es en otra zona, pues tendrá que ser justamente por el oncólogo quirúrgico. Si está en la faringe, quizás que se involucre el otorrino oncológico. Entonces ahí les hablamos para que tengamos un diagnóstico, que el pilar del diagnóstico, la piedra angular siempre será la biopsia. No, no hay otra forma de tener un diagnóstico certero. Siempre es tener una biopsia. Tenemos otros métodos cuando el cáncer está muy avanzado, en donde podremos dar tratamiento dirigido con marcadores tumorales, pero otra vez el objetivo es siempre obtener una biopsia, que es una pieza de tejido, puede ser pequeña o puede ser todo el tejido, para hacer un diagnóstico definitivo. Entonces, el oncólogo médico nos encargamos de eso y de una vez que tenemos el diagnóstico, hacemos estadificación, estadificamos y damos tratamiento.
¿Ok? Entonces atendemos las complicaciones debidas al tumor, debidas a la patología, a otras patologías que tiene el paciente, la patología de base y algunos síndromes paraneoplásicos. ¿Alguna vez se han preguntado qué es un síndrome paraneoplásico o lo han escuchado? ¿No? Son, son como enfermedades que dan secundarias a, bueno, síndromes que son, pues sí, que se repiten en pacientes con oncológicos, ¿sí? A ver, paraneoplásico significa que, ok, tú puedes tener signos y síntomas de un tumor. ¿Por qué creen que es el primer signo y síntoma de un tumor? Casi siempre es dolor. ¿Por qué creen? A mí me parece, ojalá que nunca, ¿verdad? Pero a mí me salió una bola en el estómago. Bueno, no, una más fácil, en el mediastino. ¿Qué creen que les dé? ¿Creen que al principio van a tener síntomas? No, el 35%, no, más bien, el 65% son asintomáticos de manera inicial y solo el 35% no son sintomáticos. ¿De qué dependa? ¿De qué creen que depende? Recuerden que tienen que pensar en cosas físicas, no tanto médicas. Llega y les aparece una bola en el cerebro. ¿A qué creen que se deban los síntomas? A que va a estar comprimiendo otras estructuras. Exacto, al efecto de masa, ya sea en mediastino, en sistema nervioso central, en cualquier parte, al efecto de masa que tiene el tumor. Entonces, ese efecto de masa va a producir síntomas como qué, como dolor. Y por otro lado, bueno, y compresión, estructuras vecinas, y que aparte no solo comprime este tumor, sino que el cáncer tiene la capacidad de infiltrar tejidos vecinos, entonces todo eso va a dar síntomas por efecto de masa. Por otro lado, va a dar signos y síntomas por las metástasis. Sale en donde esté, por ejemplo, si se fue a pulmón, pues les va a dar tos. Si se fue a tubo digestivo, va a dar sangrado. Si se fue al hígado, alteraciones en las enzimas hepáticas, ¿ok? Entonces, esas cosas. Luego, va a dar signos y síntomas. El cáncer puede dar síndromes paraneoplásicos, sobre todo lo van a ver en niños con el neuroblastoma, que es el gran simulador, y en adultos con el cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque algunos son dependientes de hormonas, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Dan simulaciones. Significa un paraneoplásico son los signos y síntomas que se originan porque el tumor genere sustancias que produzcan síntomas. Por ejemplo, a nivel pulmonar, liberación de hormona adrenocorticotropa y les da síndrome de Cushing. ¿Ok? Pacientes que tienen, por ejemplo, linfoma de Hodgkin dan síndromes nefríticos o nefróticos. Pacientes que tienen neuroblastoma da un síndrome que se llama síndrome de Horner-Morrison, por ejemplo. El Horner es cuando se les cae el párpado por compresión nerviosa y porque liberan sustancias que hacen que se caiga el párpado. Y por otro lado, el Kerner-Morrison es liberación del péptido intestinal vasoactivo y catecolaminas. Entonces les da diarrea e hipertensión. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, Ok, si algo no queda claro, regresamos. Ok, entonces eso hacemos los oncólogos médicos básicamente. ¿La que sigue? Ahora sí, ¿por qué vamos a ver un poquito de historia de la oncología? Ya sé que la historia es aburrida, pero el hecho de que vayamos a través de la travesía de la oncología es importante para entender cómo en la humanidad nos hemos empeñado en preguntarnos, entender qué pasa con el cáncer y vencer al cáncer. Entonces, todo esto nos ayuda a ver cómo ha evolucionado la oncología de ser una disciplina que se estudiaba con medidas mágicas, que es lo que hacían de manera inicial, hasta convertirse en el día de hoy en un campo crucial de la medicina y que es fundamental si queremos seguir sobreviviendo a ser longevos. ¿Ok? Porque pues, lo que tenemos que vencer primero es el cáncer, porque, insisto, nos va a dar cáncer. ¿A quién? A todos. ¿Podemos morir antes de otra cosa? Sí, pero todos
vamos a tener cáncer. ¿Por qué? Porque pues es el destino, o sea, es el destino de sus células. En algún momento mutar, equivocarse, que su cuerpo no se dé cuenta y entonces, ¡pum!, cáncer. ¿Sale? ¿Qué antigüedad tiene la enfermedad? Es lo que vamos a ver ahorita, cuáles son las raíces de nuestra batalla con ella y en qué punto nos encontramos hoy en día en el cáncer. ¿La que sigue? Entonces, ¿desde dónde creen que haya, desde qué etapa del mundo creen que haya cáncer? Pues Por desde ejemplo, siempre. Desde el origen de una célula, ¿ok? O sea, desde siempre, y como lo dijo su compañera. Entonces, hay restos incluso en dinosaurios que se han encontrado. La que sigue, por favor. Entonces, decimos que en la historia la humanidad, como les decía, ha luchado contra el cáncer y se ha enfrentado a él desde los orígenes. Y aquí, por ejemplo, hay un huesito de un Centrosaurus, en donde data de 76 y 77 millones de años, con un tumor óseo que pretendía ser un osteosarcoma. Entonces, significa que los dinosaurios tenían cáncer, ¿no? Y no solo los dinosaurios, sino ya con el tiempo empezaron a encontrar los primeros restos humanos en donde detectaban los primeros hallazgos de cáncer. ¿Cuáles fueron los principales que encontraron de manera inicial? Los de mama. Y porque más bien era porque eran muy identificables. ¿Por qué? Porque pues están en la mama, entonces se veía como la lesión protuía y además esos llegan a romper estructuras y logran verse. Entonces ellos podían ver cómo estaba el cáncer infiltrando esos tejidos. Por eso es que sabemos hoy en día, de acuerdo a Siddhartha, que la civilización no causó el cáncer, pero al extender la vida humana, la civilización lo reveló. ¿Qué significa? Mientras más longevos seamos, más tipos de cáncer vamos a tener o más posibilidades de tener cáncer. ¿La que sigue? Y entonces aquí ya vamos a tener que las primeras descripciones conocidas del cáncer aparecen en los 7 papiros de egipcios que estaban a final del siglo XIX. Y estas nos hablaban del conocimiento directo de la práctica médica egipcia, en donde había descripciones del cáncer más o menos descritas alrededor de 1600 años antes de Cristo. Entonces ustedes van a ver, si ven un mapa y saben dónde están los egipcios y dónde están los griegos, van a poder entender un montón de cosas de la historia de la humanidad y no solo del cáncer. Entonces van a ver cómo había el tratamiento o los capítulos de historia en donde hablaban de las técnicas que se utilizaban en Egipto para el tratamiento quirúrgico de estas lesiones, que será el tratamiento inicial y sigue siendo hoy la base fundamental del tratamiento del cáncer, que la lesión pueda ser resecada al 100% sin afectar otros órganos, por supuesto, y sin dejar y con márgenes microscópicos negativos. Esa es la primera premisa que nos enseñaron los egipcios y que seguimos utilizando hoy. Entonces, estas cosas de Egipto empezaron, o conocimientos de egipcio, empezaron a ser escritos y estudiados ahora en Grecia y en Roma, en donde los grandes médicos como Hipócrates, Galeno, definieron la enfermedad como algo natural, pero que venía de los malos humores. Ustedes ya estudiaron historia de la medicina, ¿no? Ya. Ok, entonces ya me entienden bien cuáles son los humores, qué es lo que le daban, cuando consideraban que era la bilis negra y que por eso es que seguían teniendo este tipo de enfermedades y la vieja teoría que estaba basada en los humores corporales ya fue descartada una vez que se dan cuenta cuál es la causa. Entonces, antes de esto, bueno, los egipcios lo que hacían era que encontraban las primeras descripciones en estos papiros que nos hablaban de las técnicas quirúrgicas. ¿Por qué? Porque lo principal que describían era el cáncer de mama. Entonces ellos empezaron a hacer resecciones de manera inicial, hacían una resección
sección con una horquilla de fuego. O sea, no estaban nada mal, eran muy listos porque utilizaban fuego para cauterizar, porque se daban cuenta que si cauterizaban los vasos, pues dejaban de sangrar. ¿Por qué? Porque muchos pacientes morían por eso y obviamente por el choque, por el dolor, ¿no? Entonces, aquí que fue importante, la que sigue. Aquí es importante ya cuando los griegos se empiezan a involucrar y es cuando dicen, ah, es que esta enfermedad le está dando ya a muchas personas y no solo es una, ya vimos que también aparece en los huesos, aparece en las mamas, aparece en la piel, que es de primera instancia lo que ellos podían ver. Entonces, tanto los griegos como los egipcios empezaron a estudiar todo esto y es cuando empiezan a denominar, a Hipócrates se le atribuye el nombre de cáncer y entonces él dice, bueno, le voy a poner carquinos o carquinoma, que significaba un tumor y que hablaba o hacía alusión al cangrejo. ¿Ustedes por qué creen que pensaban que era el cangrejo? Por el signo que es cáncer. Bueno, todavía no, creo que ahí no existía. Pero bueno, la imagen de abajo se parece mucho a un cangrejo. Yo Ajá. había Aquí, leído que ah, porque semejaba cómo se iba expandiendo por los tejidos como si fueran las patas del cangrejo. claro, en la parte central, la carcasa es el tumor. Lo de alrededor son los vasos. Ellos imaginaban cómo eran los vasos. Y es que ustedes cuando logren ver un cáncer de mama van a ver cómo, ojalá que no tan avanzado, pero van a ver cómo se ve el tumor, se ve la bolita y además la red venosa colateral, que es lo que ellos hacían alusión. Y además decía que era como pinzas. Estaba uno que el tumor era pétreo, era duro, como la carcasa de un cangrejo. Y además generaba estas... patitas, que era con lo que se agarraba, porque era un tumor que está pétreo, adherido a planos profundos y que además genera vasos sanguíneos y hace metástasis, que era lo que significaba sus dos patitas en la parte de arriba. Eh, ¿Qué más? Ok, entonces ya de ahí en la historia nos vamos a qué significa carquinos, que es el bulto que no sangra, y describió al carquinoma, que son los tumores malignos, y pues aludía a esta apariencia del cangrejo, ¿no? ¿La que sigue? Ok, entonces después de esto ya empieza a aparecer Galeno, que se empieza a involucrar. Ustedes se van a dar cuenta cómo el impacto del pensamiento que tenían ellos, que era Hipócrates, Galeno, Descartes, todos estos que no solo eran médicos, sino también que eran teólogos, físicos, de todo, estaban involucrados en el estudio de una enfermedad tan importante como esta y que creían de manera inicial que era un castigo de los dioses, después que era mágico, después que eran las bilis negras, pero que no sabían a qué se debía. Entonces ellos tenían ya que identificados que había un grupo de personas que presentaban este tipo de enfermedades y que era igual a morir. En el siglo XIX. Entonces, ya para el siglo XIX es que Galeno decía, bueno, la palabra oncos es igual a masa o inflamación, y entonces ya define esto como oncología. ¿La que sigue? Ok. Ahora, ya para el medievo y el renacimiento incrementan los casos de cáncer de mama. Y no es tanto que incrementaran, sino que ahora ya se documentan y ya saben qué es. Decían, ah, bueno, ahora sí ya tiene nombre, ya es carquinos. Y entonces ya todos saben lo que es y de manera inicial qué hacer. Y el tratamiento para entonces era tratamiento con herbolaria, tratamiento local y incluso el Papa Gregorio X tuvo un cuadro clínico de una lesión cutánea que creían que era el melanoma y es cuando empiezan a utilizar otros métodos de tratamiento, por ejemplo, el arsénico. En tanto, por otro lado, los árabes no se quedaron atrás y los árabes empiezan a dar tratamientos como
sacar sangre, bueno, exsanguinotransfusiones, cauterización con fuego, las sangrías, que era lo que utilizaban de manera inicial. Aquí lo que se preguntaban todos los egipcios, los griegos, los árabes, era buscar cuál era la causa de la enfermedad que estaba generando tantas teorías en busca de explicar por qué surgía el cáncer con el objetivo de comprender qué tan multidimensional era para ellos esta enfermedad y no solo eso, sino comprenderla y tratarla. Entonces, de manera inicial pasó casi desapercibida en la historia, no tenía aparentemente relación con ser una enfermedad contagiosa, pero sí que era un paradigma científico que estaba identificándose y que estaba presentándose en gran cantidad de pacientes. Entonces veían además que no, desde ellos sabían que no solo era un tipo de, una especie de enfermedad, sino que estaba constituida por diferentes enfermedades, o sea que este podía tener una presentación clínica diferente desde en dónde estaba hasta eh, si hacía metástasis o no. Entonces también en eso ellos fueron identificando que estas lesiones de manera inicial decían, ay, hay un tumor, entonces todos creían que se iban a morir, pero no, después empezaron a ver que había algunos que eran benignos y otros que eran malignos. Y no, por lo tanto, identificamos hasta ahorita que el cáncer no es una enfermedad moderna, sino que ya hay restos o antecedentes históricos de más de 3000 años. La que sigue. Entonces, el avance fue extraordinario para el siglo XVII, en donde surge todo esto del microscopio, procedimientos quirúrgicos, y en donde se dan cuenta que hay tratamientos que pueden ser fiables y ser útiles, que sería, por ejemplo, los procesos quirúrgicos, que era resecar las lesiones. ¿Cuál era el problema y cuál sigue siendo el problema hasta hoy? Que el cáncer destruye todo a su paso. Así donde surge, hace la bola y destruye todo a su alrededor. Por lo tanto, puede infiltrar otros órganos. Entonces, el problema de que ellos resecaran el cáncer que veían, obviamente, por ejemplo, era el melanoma, quitaban la lesión y obviamente hacían lesiones deformantes y que si no quitaban por completo los márgenes o ya era metastásico, de todas formas el paciente iba a morir. Y tenían tasas de recaída muy importantes. En el caso de los linfomas, pues quitaban los ganglios o el bulto que veían, pero dejaban el ganglio siguiente infiltrado. Entonces el paciente recaía, ahora quitaban el otro, imagínense qué tan cruentas eran las cirugías. Entonces de aquí que de algo muy importante no solo era el procedimiento quirúrgico, sino también el hecho de que no había anestesiólogos, o sea, no había con qué anestesiarlos. Entonces, algo muy importante que dio un impacto importante para la medicina es la aparición de medicamentos que podían utilizarse para sedar al paciente y que podías intervenirlo con una mejor tasa de resección y que además fuera más seguro sin que sangraran tanto, ¿no? Lo que sigue. Entonces, mientras tanto usaron belladona, un montón de cosas que ustedes ya estudiaron y que saben que se utilizaron para el tratamiento de las enfermedades en general. Entonces, ya para el siglo XVII, vamos a tener em, que, por ejemplo, ¿quién fue? Heródoto, que ya saben que es un pensador griego y es padre de la historia. Entonces él hizo un libro que se llamaba Los 9 libros de la historia y en ella documentaba la curación y el tratamiento del cáncer. Había una reina, que era la reina Atosa de Persia, que observaba un bulto sangrante en su pecho, entonces tuvo cáncer de mama. Ella lo que decidió hacer era hacer cuarentena, le extirparon el pecho y afortunadamente fue resecado por completo porque lo detectaron muy tempranito. Y entonces fue la primera mastectomía que se registra para entonces. Entonces, afortunadamente esta paciente sobrevivió y fue que se dieron cuenta que se hacían resecciones más amplias con una mastectomía total que involucrara algunos tejidos que se utiliza hasta hoy, que es la cirugía de Hamslet, en donde quitan tejidos, quitan los ganglios y entonces se dan cuenta que así hay mayores posibilidades de curación. Y entonces ya es cuando
empiezan a aparecer Newton, Descartes, Galileo, en donde ellos se dan cuenta que no solo es una enfermedad que afecta el sitio, sino el sitio del tumor, sino que tiene la capacidad de hacer metástasis. Por lo tanto, empiezan a tratar al cáncer como una enfermedad constitucional y ya no solo piensan que es una enfermedad local. Y lo que les decía, ya para 1773 empieza ya con el microscopio, ellos empiezan a ver este tipo de lesiones al microscopio y empiezan a ver que hay tejidos más abajo infiltrados y por lo tanto dicen, no lo quité, por eso recayó. Y luego ven que los ganglios linfáticos también se estaban infiltrando, entonces decían, no lo quité, por eso recayó. Entonces, otra vez, depende de la resección completa y de la resección de los ganglios afectados. Si no, no se limita la enfermedad y vuelve a aparecer. Mejoran un tiempo, pero va a volver a aparecer. Y entonces, como ya lo ven como una enfermedad como tal, entonces empiezan a estudiarla y hacen ya ahora sí universidades de oncología desde 1872. Por ejemplo, la primera fue en Londres, en Middlesex, en donde se instala esta primera escuela. Y esta universidad, este instituto de oncología, era el primer instituto y además era muy importante porque justo es cuando empiezan digamos que los funcionarios políticos a ver que esta enfermedad ya ahora identificada como tal, como cáncer, empieza a incrementar en estadísticas. ¿Por qué? Porque pues es más la población, porque ya hay gente preparada, porque ya hay gente que sabe que era cáncer y entonces ya es una enfermedad como tal y ahora sí se convierte desde entonces en un problema de salud pública porque pues estaban matando personas y la verdad es que no había cura al 100%, solo se curaban aquellos pacientes a los que se les podía extraer por completo. Pero es por eso que ellos empiezan a intervenir mucho dinero en institutos de cáncer, que se sigue invirtiendo mucho dinero en los institutos de investigación de cáncer con la finalidad de lograr la curación, que es una de las enfermedades que tenemos que curar porque con ella nacimos, o sea, con ella surge la vida y con ella se va. Entonces es importante que la curemos, ¿no? La que sigue, nadie se me duerma, ¿eh? Hay que entenderle bien. Para la segunda mitad del siglo XX se sigue impulsando más la oncología clínica, por lo que les decía, por los políticos. La que sigue. Y empieza a tener gran impulso la oncología clínica como tal, en donde empieza pues todo esto que eran las extirpaciones y utilizaban, ya para entonces empieza a aparecer Marie Curie, que es quien empieza a estudiar la radioterapia, se da cuenta que puede ser utilizada en el tratamiento de algunos tumores y empiezan a utilizar ya no solo la cirugía, sino también la radiación para deshacerse de células cancerosas. ¿La que sigue? ¿Otra? ¿Quién es? Es Conrad, ¿no? Conrad es el que inventó los rayos X. Aquí está la primera radiografía que se inventó. La que sigue, aparece Marie Curie. Marie Curie ya empieza, la otra empieza a utilizar técnicas de radioterapia dirigidas en donde se da cuenta de que tiene algunos efectos biológicos y se implementa rápidamente en el tratamiento de la dermatología y el cáncer superficial. ¿Cuál creen que era el problema de la radiación en ese tiempo? Que no se tenían como los cuidados pues para estar expuestos a esa radiación. Ajá, y que era holocorporal. O sea, el problema es que era mucha radiación. Y al haber tanta radiación, pues generaba segundas neoplasias, muchas toxicidades. Ok, la radiación tiene efecto en el ciclo celular. Entonces afecta a las células que más rápido se replican. ¿Cuáles son? ¿Qué células de su cuerpo se replican rapidísimo? ¿Las de la piel? Ajá, piel, ¿qué más? Epitelios. Mm, ¿cuál? ¿Cuál epitelio? Tienes epitelio en todos lados. ¿Cuál? Respiratorio. La mucosa, ¿sale? Piel y mucosas.
Entonces, por eso uno de los efectos principales tóxicos es la mucositis, se inflaman sus mucosas, es algo que no podemos evitar porque les da mucositis porque son las células que se están regenerando. Entonces, por eso estos pacientes sufren mucho de, todo paciente, incluso ahora con técnicas de radiación muy dirigidas, sufren de mucositis, que es que se inflaman las mucosas porque son las células que más se replican. Entonces, en estos pacientes pues tenían mucositis severas y al romper un tejido como las mucosas tienen riesgo de infecciones, entonces se infectaban, había segundas neoplasias, aquellos pacientes que tenían alguna translocación genética, a una obviamente expuestas a una radiación por lo que sea, va a generar más mutaciones y por lo tanto va a originar que tenga cáncer, ¿no? O sea, que las células que eran tumores benignos en un paciente con mutación del P53, por ejemplo, se va a convertir en un tumor maligno. Entonces, bueno, esto es lo que hacía Marie Curie, la que sigue. Aquí viene el primer paciente que trató, en donde le daba era un melanoma. Entonces, este melanoma ella lo radia y empieza a aparecer esto, que parece chiste, pero es real. Empezaron a dar agua radiactiva, o sea, como veían que sí estaba funcionando para el cáncer, dijeron, bueno, vamos a prevenir el cáncer y agua radiactiva. Entonces empezaron a dar agua radiactiva y no se imaginan el potencial de malignidad que generaron y que yo creo que tiene impacto hasta el día de hoy, justamente porque pues nuestros genes se vieron afectados y recuerden que nosotros venimos de genes. Entonces, seguramente tuvo impacto y sigue teniendo impacto. ¿La que sigue? Agua radiactiva, era la panacea. Y la que sigue está bien en donde, por ejemplo, este niño es un niño que tenía 4 años. Antes de él, todos los pacientes que tenían linfoma, o sea, el linfoma es el cáncer en los ganglios linfáticos o en el sistema retículo endotelial. Entonces, en el caso de los ganglios linfáticos, hacían el bulto en el cuello, que es lo más clásico. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Quitaban los ganglios linfáticos por cirugía, pero pues seguía, el ganglio linfático tiene diseminación en el Hodgkin por contigüidad, es un crecimiento ordenado que va saltando de un ganglio linfático a otro. Entonces lo que hacían era quitar esa lesión, pero obviamente volvía a aparecer, justo porque pues no quitaban toda. Entonces a este niño le ofrecen radioterapia, le dan radioterapia y se cura, ya sin cirugía. Entonces dicen, ok, los pacientes que tienen una enfermedad localizada y que se someten a radioterapia tienen mejores tasas de sobrevida. Entonces dependerá el tipo de tumor, qué tratamiento va a tener. Hace rato yo les decía, la piedra angular del tratamiento del cáncer sigue siendo hasta hoy la cirugía con márgenes quirúrgicos negativos, microscópicos, o sea, no debe dejar rastro, pero solo en los tumores sólidos. Los tumores no sólidos, ¿cuáles son? Tenemos tumores sólidos, que son cualquier bolita que aparezca maligna, que aparezca en el organismo. Pero acuérdense que hay algunos tipos de tumores que no son sólidos. ¿Cuáles son? Los de la sangre. ¿Cuáles son los de la sangre? ¿Leucemia? Ajá, esa es la primera. Y linfomas, ¿ok? Leucemias y linfomas. Y bueno, la histocitosis de célula de Langerhans también podría estar incluida ahí. Pero esos son tumores hematológicos y los sólidos. Yo les llamo así. Les dicen sólidos y no sólidos, pero la verdad es que son sólidos y hematológicos. ¿Ok? ¿Me sigue? Y entonces aquí empieza a utilizarse un montón de cosas. Ya decíamos, en uno de ellos utilizaban el Papa, utilizó para su melanoma trióxido de arsénico. Después de eso lo empezaron a utilizar para las leucemias. Todavía se utilizó mucho, sobre todo para las leucemias mieloides, pero imagínense la toxicidad que tenía. ¿La que sigue? Por otro lado, es que empieza todo esto esto es bonito, de la historia. Ok, entonces, ¿qué más? Vamos a ver aquí. Ok, esto está bonito porque vamos a empezar a ver cómo se dan cuenta del tratamiento, bueno, del potencial tratamiento de la quimioterapia. Entonces, ¿alguien alguna vez ha escuchado algo de la quimioterapia?
de la historia de la quimioterapia? No, Ok. ¿Alguna vez leyeron las guerras mundiales? ¿Con qué se no. matan las guerras mundiales? Por Ah, eso es que importante. utilizaban gas, ¿no? Para... Utilizaban gases. Ajá, Ajá. lanzaban bombas de gas. Ok, utilizaban bombas de gas. Entonces, ok, no me voy a detener tanto en esto, pero créanme, es muy, muy bonito la historia de la oncología. Estúdienla y pregúntense cosas. Por ejemplo, el origen de la quimioterapia fue un accidente. Bueno, dicen que fue accidente, ¿no? Pero en teoría nos damos cuenta que el potencial biológico nos damos cuenta después. En la Primera Guerra Mundial se empezaron a utilizar gases que obviamente no lo mencionaron a todo el mundo, pero liberaban gases para que los contrincantes dejaran de ver y tuvieran salpullidos, entonces obviamente ya no podían avanzar. Y era una mostaza, era color amarillo naranja, que se sigue utilizando hasta hoy. De hecho, hubo un accidente, no un accidente, la última vez que hubo un arma química, ¿no se acuerdan? Eso es reciente. Bueno, no tanto, pero que arrojaron mostazas. Entonces, esas son armas químicas. Entonces, de manera inicial se utilizó como un arma química. En la Segunda Guerra Mundial volvieron a utilizar esta arma química y es cuando conocemos el potencial biológico que tenía. Entonces, producto de la investigación minuciosa del gas mostaza nitrogenada, es que surge la quimioterapia. ¿La que sigue? Entonces, esta es la Segunda Guerra Mundial, en donde hay una explosión en una bahía, que es la bahía de Bari. En la bahía de Bari, ¿dónde está Bari? ¿Quién sabe? Ahí dice. Bueno, dice Italia. Sí, es en Italia. Entonces, también geografía tienen que saber, ¿sale? Para entender cómo los egipcios dieron su información a los griegos, y bueno, todo esto. Entonces, insisto, pregúntense cosas desde por qué ahí, por qué surge el tumor en esa zona, un montón de cosas, ¿no? Entonces, en este caso, en Bari explota este buque que está lleno de mostazas nitrogenadas. Entonces, el impacto que tuvo es que los pacientes empezaron, o toda la isla, bueno, toda la bahía de Bari, no es una isla, es una bahía de Bari, empiezan a tener efectos adversos secundarios a esta explosión. ¿La que sigue? ¿Qué efectos adversos tenían? Los efectos que tenían era, de manera inicial, no veían y estaban todos manchados de naranja. Tocar esas mostazas, o sea, el hecho de que llegaran al hospital y nadie supiera qué eran y los médicos lo tocaban, hacía más toxicidades también para los médicos, para las enfermeras, para todo aquel que estuviera en contacto con esos pacientes o solo olerla. Entonces, había efectos adversos desde que no veían, desde que tenían quemaduras por este gas mostaza. Y algo de lo que se dieron cuenta y que ya se estaba estudiando era, ya se habían dado cuenta cuál era el origen de las leucemias. El origen de las leucemias era que em, que había una célula inmadura que se multiplicaba y que había muchos linfocitos, pero eran malignos, eran blastos, que no servían para nada, solo ocupaban espacio en en la sangre. Entonces decían, bueno, ¿cómo voy a eliminarla? Y pues este bombazo dio las bases para el tratamiento, en donde empiezan a ver que estos pacientes en el hospital no solo presentaban quemaduras, mucositis, ceguera, la afección renal, todo lo que conllevaba, sino que además tenían infecciones. Analizan la sangre y ven que se empieza a poner blanca y que además genera aplasias medulares y linfoides. Entonces de ahí dicen, ah, pues con esto puedo quitar las células malignas, resetear esa médula para que empiece su médula a generar nuevas células. ¿Ok? ¿La que sigue?
Entonces, así ya en breve, pues es como va avanzando desde bueno, más bien desde los egipcios, desde la época antes de Cristo, hasta 1900, que es cuando empieza ya a aparecer todos estos mecanismos o otras alternativas de tratamiento, desde la radioactividad hasta después de 1900 o 1940, que es la Segunda Guerra Mundial, y cómo vamos evolucionando en la quimioterapia, pues hasta el día de hoy, que hoy seguimos usando mostazas nitrogenadas. Ahora ya aprendimos a usarlas, ya aprendimos en quién hay que darlas y es una de las bases del tratamiento de casi todos los tumores, las mostazas nitrogenadas. Ahora ya conocemos las toxicidades, conocemos las dosis, conocemos todo, pero hasta hoy seguimos usando tratamientos que utilizábamos antes, desde siglos antes de Cristo, cirugía, radioterapia y quimioterapia. Afortunadamente, con el tiempo hemos avanzado y ahora ya tenemos estudios genéticos, citogenéticos, que nos han permitido un montón de cosas para avance en el tratamiento. Pero hasta hoy no tenemos 100% de tasas de curación y tampoco tenemos un tratamiento que nos permita curar al paciente sin toxicidades, que sería lo ideal, encontrar un tratamiento que nos permita erradicar al cáncer y no solo eliminarlo, sino que no tengan efectos o comorbilidades. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? No, doctora. ¿La que sigue? Me dicen si quieren descansar 5 minutos, nada más acabamos historia y nos vamos a lo que sigue, ¿ok? Entonces, para 1970, las tasas globales de mortalidad por cáncer hasta el día de hoy han disminuido. Ahora ya tenemos muchas posibilidades de dar tratamientos para que los pacientes sobrevivan y tenemos muchas posibilidades de curarlos. Aquí, ¿cuál es el problema? Que nos estamos enfrentando a las toxicidades a largo plazo. Entonces, estamos curando muchos niños, pero estamos viendo que están teniendo secuelas del tratamiento a corto o mediano plazo o incluso a largo plazo, segundas neoplasias, cardiotoxicidades, fallas renales, un montón de cosas que ahora queremos disminuir. Entonces ya tenemos muy buenas tasas de curación. ¿Qué nos toca ahora? Modular las dosis o establecer criterios para ver a qué pacientes sometemos a altas dosis de tratamiento y a quienes no, con la posibilidad de